En una nueva edición de los Desayunos Magisterio organizados por el Grupo Siena, contamos con la presencia de Sandra Moneo, portavoz de Educación del Partido Popular en el Congreso, para valorar el estado del sistema educativo español, sobre todo a partir del Real Decreto de Medidas Urgentes planteadas por el Gobierno de Mariano Rajoy y qué resultados se esperan obtener con ellos. No es la reforma educativa del Partido Popular, no lo es. Por eso no se planteó en nuestro programa electoral. El Real Decreto viene motivado, evidentemente, por una situación económica complicada, que todos ustedes saben, que todos conocen, y lo que se ha hecho en ese Real Decreto es aplicar una serie de medidas que en ningún caso, en ninguno, van a afectar a la calidad actual del sistema educativo. Sandra Moneo ha insistido en que estas medidas no afectan a la calidad del sistema educativo y que lo que sobre todo traerá será transparencia y eficiencia. El mantenimiento del sistema educativo español, que constituye uno de los pilares fundamentales del estado de bienestar, se va a sostener, primero, usando los recursos públicos de la forma, como decía antes, más transparente y más eficiente posible. Y, en segundo lugar, haciendo las reformas precisas para que cada uno de esos recursos tengan los mejores resultados. También se ha referido a la importancia del profesor y a la incidencia que estos ajustes tendrán en el profesorado, además de la futura aprobación del Estatuto Docente. Valoramos profundamente el sacrificio que les estamos pidiendo en este momento, un sacrificio que esperamos sea compensado en los próximos meses con una de las iniciativas en las que el Partido Popular ha trabajado a lo largo de estos 8 años de oposición, que tendrán que ser profundizadas, que tendrán que ser perfeccionadas y que, evidentemente, el Gobierno tendrá que desarrollar los instrumentos de participación y de diálogo que tiene con las diferentes organizaciones de profesores y sindicatos. Y me estoy refiriendo al Estatuto del Docente, el diseño de una verdadera carrera profesional y el cambio del sistema de acceso. Sandra Moneo también ha recordado que tenemos uno de los bachilleratos más cortos de toda Europa y que no puede seguir manteniéndose de esa forma. Ni podemos seguir manteniendo un bachillerato con un excesivo número de asignaturas que impide profundizar en materias fundamentales, en materias instrumentales y que sitúa a nuestros alumnos en una posición de desventaja en relación al resto de alumnos de los países europeos. Entre otros objetivos, uno de ellos es llegar a conseguir que los padres tengan libertad a la hora de elegir el centro y saber el grado de calidad que tienen. Es un derecho fundamental que establece la Constitución. Y las familias tienen ese derecho. Tienen derecho a elegir el centro educativo, pero también tienen derecho a saber el grado de calidad del centro educativo. Y tienen derecho, porque lo pagan con sus impuestos también, a saber qué medidas toma la Administración en caso de que ese grado de calidad no sea el adecuado al sistema educativo. También ha recalcado que la educación no está condicionada por la inversión y que se trata de ser más eficientes con los recursos públicos. No renunciamos a la reforma educativa, no renunciamos, aunque hemos tenido que adoptar estas medidas de ajuste, pero lo que sí que negamos es ese debate, yo diría que interesado, en el que la educación está absolutamente condicionada por la inversión. Porque ustedes saben, porque todos los informes nacionales y los informes internacionales así lo atestiguan, que desgraciadamente la inversión en educación en España, en la que se ha hecho un esfuerzo importantísimo en los últimos años, no se ha correspondido con una mejora de los resultados. En gasto público por alumno, en la enseñanza pública, como señalaba antes, tenemos resultados verdaderamente espectaculares. Invertimos como media $2.000 más lo que puedan invertir países como Francia, como Alemania, como el Reino Unido o como Finlandia. Y, sin embargo, ahí tenemos los resultados del informe PISA. España no solo no ha mejorado en algo tan básico como son las competencias lectoras, sino que ha empeorado en los últimos años. Los asistentes al Centro de Innovación del BBVA también han lanzado sus preguntas a la portavoz de Educación del Partido Popular en el Congreso. Si el Ministerio tiene previstos más recortes en educación, aparte de los presentados en los presupuestos y luego los 3.000 millones de unas semanas después, o si se puede ya garantizar que ha sido suficiente. No visualizamos ningún tipo de ajuste posterior. En relación
a lo ejecutado en los presupuestos del año 2011, el ajuste que se ha producido en lo que son competencias de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidad es un ajuste del 14%. En relación a lo que supone la inversión o el presupuesto de educación en relación a los más de 50.000 millones del total, es un 0,6%. Es decir, ¿el Ministerio de Educación con el actual presupuesto pone en peligro el sistema educativo? Pues no. El discurso público, ese discurso interesado al que se refería antes, ¿no cree que puede hacer mella en el profesorado y producir una mayor desmotivación de la que ya existe y convertir ese discurso en una realidad después? Yo creo que sería poco atractivo para el profesorado que simplemente acometiésemos unas reformas diciéndole que la única salida que esperamos para ellos es que den más horas de clase. Como decía antes, son medidas puntuales, coyunturales, adoptadas en un momento complicado económicamente. Por eso tienen que ir acompañadas de otra serie de medidas, porque la eficiencia en el gasto necesariamente tiene que ir acompañada de medidas que propicien que no se instale la desmotivación en el aula. Por eso el Estatuto del Docente, por eso el cambio del sistema de acceso. Es necesario, nos lo dicen todos los informes, es necesario que demos un paso para motivar a las nuevas generaciones a que los mejores ejerzan la docencia. ¿No cree que incluso con la reforma va a haber comunidades en las que los resultados estén por debajo de lo que se espera? Nosotros no creemos en esa España de diferentes velocidades. Seguramente esas comunidades autónomas, como Madrid, como Castilla y León, hayan adoptado medidas, algunas de ellas a las que he hecho yo referencia. Me estoy refiriendo en concreto a la política de evaluación, a la política de transparencia, a intentar implicar nuevamente en las aulas esa cultura del esfuerzo que desterró el modelo LOCSE y que desgraciadamente reeditó la actual Ley Orgánica de Educación.